Saludos. Hoy con un nuevo episodio de nuestro podcast Sombreros de Vida, un espacio donde hablamos de la salud, familia, alegría, plenitud, compromiso, en fin, de la vida, porque eso se trata, de vivir. Y para eso estamos aquí, para hablar de la vida. Vamos a darle las gracias a nuestros patrocinadores, Odontodón, Odontología Dominicana, servicios dentales con ética profesional, alta tecnología y calidez humana. Para cita, favor de contactarnos a través del WhatsApp 829-520-4648. Les recuerdo, si quieres adquirir tu vivienda, ya sea individual o un apartamento, dirígete a Constructora Euroamericana. No te vas a arrepentir. Son expertos ayudándote a invertir. 829-719-7325. También tenemos como patrocinador y nos llena de orgullo a Villa Casa Blanca en Juan Dolio para unas vacaciones ideales. Un remanso de paz, 8 villas, cada una con capacidad para 6 personas, cancha de fútbol, de básquetbol, áreas sociales. Puede contactarlos y reservar a través del 809-867-9970. Y así le doy inicio y la bienvenida a una invitada exquisita, Gabriela Abate. ¿Cómo estás, Gabriela? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por tenerme aquí el día de hoy. Yo feliz de formar parte de este excelente video podcast. Gracias, gracias. Para mí un placer, un orgullo ver ya cómo la generación que me sigue de mi familia está creciendo, cómo somos mujeres emprendedoras. Claro que sí. Una alegría y un orgullo, porque Gabriela es Abate Nagnún. Claro. Así que es hija de una prima muy querida y profesionalmente muy capacitada. Gabriela es psicóloga clínica con un enfoque cognitivo y conductual. Es la cara detrás del Instagram Side Chat, así que a preguntarle por ahí. Y co-host del podcast de Simplemente. Bienvenida, Gabriela. Muchas gracias, muchas gracias. Con ella hoy vamos a tratar el tema salud mental. Ay, sí. Y empiezo de una vez, Gabriela. Para ti, ¿qué es salud mental? La salud mental realmente es igual que la salud física, pero enfocándonos un poco más en las partes mentales, es decir, en la salud, en el bienestar emocional, bienestar psicológico y bienestar social. Es un poco encontrarnos en un estado de bienestar en su máxima expresión. O sea, inclusive también, no sé si se han dado cuenta, si alguno ha tenido la experiencia con salud mental, pero la misma salud mental afecta a la salud física. Claro. Entonces, también aplica en cuanto a la parte física, pero es un poco ese bienestar general de la persona, enfocándonos más en la parte emocional. Por lo menos en mi generación, Gabriela, había una situación, y es que uno identificaba cuando estaba enfermo físicamente. Claro. Sabía que le dolía la cabeza, sabía que si el niño tiene catarro, debo de ir a un neumólogo, que si se fracturó un hueso, tuvo una caída, voy al ortopeda. Claro. Pero quizás en mi generación, ya en la tuya no, y gracias a Dios que así ha sido. Si veíamos a una persona que nosotros sabíamos que estaba triste, que estaba deprimido, incluso como en esos momentos se le decían loco, porque no hablábamos de enfermos mentales, sino de locos. Preferíamos hacernos nosotros, valga la redundancia, los locos y no enfrentar esa realidad. Le teníamos miedo, mi generación, y ni decir la de mis padres, le tenían miedo, pensaban que eso era algo ya. El fin del universo llegó a esa familia porque tenía un enfermo mental. ¿Por qué tú piensas que ya ese miedo ha ido disminuyendo, ese temor? Yo creo que hemos ido cambiando un poco la mentalidad hacia la salud mental. Así como ya no es algo que lo definimos como simplemente para personas con alguna discapacidad o algún trastorno mental o algún trastorno inclusive en el sentido de que necesita ayuda psiquiátrica, sino que ahora lo hemos redefinido y nos damos cuenta que es simplemente una ayuda, un apoyo para esa parte de bienestar emocional. Personas vienen al psicólogo para trabajar cualquier problemática de día a día. Entonces, hemos un poco cambiado esa percepción. Perdón, y te voy a interrumpir ahí, porque tú has dicho algo sumamente importante. Del día a día. Claro. Se puede presentar en cualquier momento y eso debemos de estar atentos. No hay que esperar una crisis.
idealmente no deberíamos esperar la crisis, pero muchas veces es lo que pasa. Porque todos los tratamientos buscan de actuar de una forma preventiva, o sea, eso es lo que buscamos. Muchas veces la persona ya acude a buscar ayuda en el momento de crisis, cuando ve que el mundo se le está cayendo. Entonces, ahora hemos empezado a implementar, hemos en cuanto a los seres humanos, no solamente los psicólogos, Sí. a entender que está bien pedir ayuda y que no me hace débil, que no me hace loco, que no me hace un bicho raro, por así decirlo. O sea, es algo ya que hemos normalizado y se ha vuelto un poco más común. El ir al psicólogo. O sea, antes quizá, y me refiero antes, yo joven en mi adolescencia, diciendo personas que le costaba decir que iban al psicólogo. Y ahora, yo, o sea, unos 10 años después, la persona dice, no, que mi psicólogo me dijo esto. O sea, ya hay mucha más apertura a hablar del hecho de que yo voy al psicólogo. Y yo siempre he comparado el ir al psicólogo con ir al dentista, quizás porque yo soy odontóloga. Entonces yo digo, así como cada 6 meses usted se hace una profilaxis dental, por favor, también en muchos momentos de su vida, ya ahí tú podrías decir el tiempo, las personas necesitamos una profilaxis mental. Entonces yo siempre, cuando alguien me habla de eso, yo le digo, no hay por qué temer, porque como tú bien lo dices, en mi época, o cuando yo era niña, o unos años atrás, era como una vergüenza hacer una cita con un psicólogo, con un psiquiatra. Y eso lo único que llevaba era a empeorar la situación. Claro. Porque la prevención es vital. Definitivamente. Ahora nosotros venimos saliendo de una situación fuerte. Y yo no sé, pero yo digo, esta pobre generación, de una pandemia a una guerra que para mí viene sin sentido. Definitivamente. Yo creo que hay muchos, pero muchas personas que necesitan de una profilaxis mental. ¿Cuáles son esos puntos o esos red flags que tiene que ver el paciente como para decir, yo lo necesito? Como esas alertas rojas. Sí, esas alertas rojas. Definitivamente después de la pandemia hay muchas personas que se pusieron en contacto consigo mismas y quizá en el día a día uno suele tener distracciones. Yo trabajo, yo me enfoco en esta parte, me enfoco en mis amigos y entonces puedo como quien dice escapar. Pero luego que estuvimos en pandemia, en cuarentena, que nos vimos encerrados, entonces ahí empezamos a vernos en un espejo y a tener que vernos en el espejo. Entonces ahí uno empezó a notar quizás esas diferencias entre cosas que antes me causaban alegría o placer y ya no, falta de motivación, por ejemplo, igualmente un cambio muy fuerte en cuanto a mi alimentación y mi sueño. Esas son cosas también que... La pérdida de sueño. Claro, que me indica, mi cuerpo me está indicando a mí que algo anda mal. O sea, la mente afecta el cuerpo y el cuerpo también afecta a la mente. Igualmente también sentimientos como de culpa, tristeza, desesperanza. Claro, estos sentimientos muy duraderos, que no es que me pasó algo y estoy triste un día. Claro, no es que llorar sea pecado. Claro, exactamente. Hay cierta normalidad en cuanto a sentir emociones desagradables, evidentemente. Problemas con relaciones interpersonales. Si yo noto que me estoy aislando, que no quiero hablar con nadie, que eso no me llama al conectar con otros seres humanos. Y mi funcionalidad en su totalidad, es decir, si yo empiezo a tener problemas en el trabajo, con mi familia, con mis amigos, con mi novio, con mi novia, o sea, el punto es que yo vea que está afectando diferentes áreas de mi vida, que esta nueva etapa o en este momento en que yo me encuentre como que me está afectando en mi funcionalidad. Esas son creo que alertas que me indican de que yo estoy quizá pasando por ciertas situaciones que me cuesta manejar. Y eso es importante. Y no sé, y eso debería tú aclarármelo, ¿qué es lo ideal? ¿Que ese paciente llegue a la consulta él directamente o muchas veces, aún siendo un adulto, es la novia, es la esposa, es la mamá, o puede ser contrario también, el novio, el esposo, la mamá, que pide la cita? Eso, yo he escuchado muchas veces a los psicólogos que dicen, bueno, si no es el mismo paciente que pide la cita, yo no voy a enfrentar esa situación. Claro, ahí es un poco complicado. Me ha llegado un poco de todo. O sea, me han llegado padres, me han llegado amigos que me escriben, me ha llegado el mismo paciente. Idealmente, siempre nosotros buscamos una motivación intrínseca de parte del paciente. ¿Por qué? Porque esa motivación, ese deseo de cambio es lo que va a ayudar en el proceso. Si, por ejemplo, uno como madre le dice al adolescente, ve a terapia, tú tienes que ir, el adolescente me llega a terapia y quizá no quiera hablar,
no tenga deseo de cambio, no vea que ninguna de sus conductas son problemáticas, entonces ahí no va a haber deseo de estar en el proceso terapéutico y eso lo va a interrumpir. Entonces una parte muy importante es esa motivación del parte del paciente. No está mal que la mamá sea la que haga quizá el primer encuentro, o el papá o que otra persona, pero contarle que el paciente, o sea, de que la persona a la cual va a asistir a terapia quiera. Pero sí es cierto que, por ejemplo, si me escribe la madre primero, yo voy a decirle, mándele mi número a su hijo o a su hija y dígale que se contacte conmigo para entonces ya pautar la cita. Porque sí que una parte que yo, por lo menos yo, quizá otros terapeutas no, a mí me gusta que sea el paciente que haga la cita para darle responsabilidad del proceso también. No, y también pienso, ¿no? Como siempre digo, no soy psicóloga, ni terapeuta, ni nada que ver con la salud mental, pero tal vez pienso que entonces en ese momento sí el paciente está reconociendo que necesita ayuda, que algo no está bien. Claro. Y eso creo que es muy importante por esa parte, que el paciente reconozca que algo no está bien y él busque esa ayuda. Ya habrán condiciones que me imagino que el paciente no está en la capacidad ni siquiera de decidir. Me imagino que ustedes se apoyarán en un equipo, psicólogo, psiquiatra, terapeuta, pero sí, hay momentos que realmente el paciente no está en la capacidad de él decidir. Y eso es ya una etapa mucho más avanzada. Claro. Y hay medidas y procedimientos que se toman en cuenta al momento de un proceso así. O sea, si hay un paciente que no está, como quien dice, por ponerlo de una forma coloquial, en los cabales correctos para tomar decisiones, para estar un poco al tanto, entonces sí es cierto que nos apoyamos un poco de la familia, de ellos mismos, ciertos medicamentos, el psiquiatra, para entonces llegar a un momento como un balance, que el paciente esté un poco más calmado para que entonces uno sí pueda llevar a cabo cierta conversación. Pero todo depende del caso, todo depende de la persona, o sea, hay muchas cosas que varían dependiendo. Yo puedo contarlo como anécdota y en mis tiempos en San Juan, yo siempre conocí una familia que todo el mundo sí sabía, o sea, que su hijo tenía problemas mentales. Okay. De hecho, era una persona que había regresado de la guerra de Vietnam, creo que era. Había regresado de la guerra de Vietnam y había quedado afectado psicológicamente. No es para menos, el estar en una guerra no es algo que debe ser sencillo, nunca lo he estado, pero sí tiene repercusión. Y no había nada que molestara más a la mamá, como que alguien le aconsejara eso. Entonces, que llevara a su hijo a terapia. Entonces, yo siempre, ese hecho a mí me marcó porque yo oía que las comentaban las señoras. Por ejemplo, si se juntaban en mi casa y las mamás estaban ahí, lo comentaban. Pero entonces, ¿qué pasa? Cada día la situación se empeoraba y él pasaba a ser fruto de burla. Y eso para mí me marcó mucho, como el no querer aceptar, tal vez por vergüenza, por miedo, porque dicho sea de paso, en ese momento no creo que fuera por dinero, aunque nadie sabe la realidad de nadie. Entonces yo eso sí quiero como que las personas sepan que sufre más el paciente, se empeora más la situación cuando no se enfrenta que cuando se enfrenta en todas las áreas de la salud. Claro. Y la salud mental no es la excepción. No lo es, 100%. Quizás si ya, y tú sabes eso más que yo, como madre se dio cuenta a los 10, 11, 12 años que en ese niño hay ciertas conductas o ciertas alertas que actúe en ese momento. ¿A ti te ha tocado vivir algo así como profesional? Que me doy cuenta que que se han descuidado los padres, quizás. No, la palabra no debe ser descuidado, es muy fuerte decir, quizás no se han atrevido, porque eso es, claro. No se atreven, tienen miedo. Sí, definitivamente hay algunos que no quieren hacerle, por ejemplo, quizás alguna evaluación pertinente al niño para cualquier tipo de diagnóstico, por miedo a lo que el diagnóstico vaya a decir. Y pasa lo mismo también en la parte de salud física. O sea, de salud, sí, falta mucho. Por ejemplo, tú sabes a veces a los pacientes que postergan una biopsia. Claro. Para no oír que tienen cáncer, como que sí, porque no se lo digan, no lo tiene. Definitivamente. Entonces, en salud mental, yo me imagino que es como, porque yo siempre veo como esa línea tan finita, Gaby, que puede quebrarse en cualquier momento y ya estar de un lado o de otro. Sí. Y eso es fuerte. Sí, no, definitivamente pasa mucho, y no solamente en cualquier tema de un diagnóstico, pero hay padres inclusive que quizás no se sienten cómodos con que un hijo esté en terapia por sus propias ideas o definiciones o sea, el significado que ellos le ponen a ir a terapia.
Por ejemplo, si yo soy madre y yo tengo una hija y para mí la psicología la tengo definida como que para loco, como que cosas, como bien hablamos anteriormente, de mi época, que para mí eso yo no lo acepto, no lo veo como algo necesario, como que tú misma puedes manejar tu situación y yo te ayudo si es necesario. Yo puede ser que cree entonces un obstáculo en el que mi hija asista a terapia. Ahora, si la persona es mayor de edad, pues quizá no sufra ningún tipo de repercusión porque puede de igual tomar la decisión. Pero si estamos hablando ya de adolescentes, de niños, entonces eso muchas veces se puede ocurrir que por padres no querer llevar la terapia y no ver la terapia como una opción de tratamiento, entonces los hijos son los que sufren las repercusiones. Y eso tiene repercusión como adulto, y es bueno que tú lo digas, porque esos son heridas y parches que van quedando, ¿eh? Uh-huh. Y eso es bueno que tú lo digas. Sí, hay veces que uno dice, no, los niños no tienen problemas de salud mental. Y sí lo tienen. O sea, la realidad es que los hijos, o sea, mitad de los trastornos de psicología se pueden ver síntomas desde antes de los 14 años. Entonces, evidentemente, empezar el tratamiento desde antes ayuda a ese desarrollo, ayuda a que quizás no evolucione a algo peor o algo más gordo, por así decirlo. Entonces, sí es necesario a veces que si tú ves ciertas conductas problemáticas en un niño, está notando ciertas cosas, a veces sí, así como tú lo llevas al doctor por cualquier situación que tú quizás desconoces, el psicólogo también es una opción. No, y también hechos importantes, Gaby. Por ejemplo, un duelo significativo, un divorcio. Claro. El fallecimiento de alguien importante en la familia, un padre, una madre. Un duelo de migración también. Entonces son puntos que debemos de tomar en cuenta, porque eso puede marcar a ese adulto del futuro. Claro. Y si se ayuda a ese niño a darle las herramientas que quizás son sencillas, no tienen que ser tan complicadas, porque yo he visto tratamientos que son herramientas que lo van a ayudarse a fortalecer esas debilidades. Incluso niños que ya ellos van mostrando aristas, vamos a decir, de que pueden ser depresivos o depresión en niños, y los padres nos da miedo, porque no es por mal, es que nos da miedo, y contra ese miedo que debemos educar. Claro, y eso fue un poco la pregunta de inicio, ¿qué es lo que creemos que ha cambiado ese miedo? Y bueno, yo creo que entre parte la misma educación, el mismo hablar de la salud mental, el que la persona vea qué es lo que hace un psicólogo, con qué es lo que trabaja, yo creo que eso es una de las gran cosas que ha cambiado. Antes, como había tanto silencio en cuanto a la salud mental y en cuanto al trabajo del psicólogo y psiquiatra, y quizás lo único que salieran eran los casos un poco más fuertes, que la gente decía, esto es lo que se trabaja ahí. Entonces no veían quizás el otro lado de la moneda, que también se trabaja temas un poco más, como hablamos anteriormente, de día a día. Entonces, como ahora sí hay más apertura al tema, como ahora sí se está hablando más, entonces la definición, la visión de lo que es un terapeuta va cambiando. Hasta en los colegios yo creo que ya hay psicólogos, porque... Digo, creo... No, en mi tiempo no había psicólogos. Que por lo menos yo... Colegio, no, yo tengo 50 años, en mi tiempo en San Juan de la Maguana no teníamos psicólogo, ni psicólogo, entonces ahí no sabíamos. Claro. Entonces ya eso es una herramienta que también hace ver al padre más... efectivamente, más abierto a aceptarlo. Además, ya la generación de ustedes fueron educados viendo eso normal. A la hora de ustedes tener sus hijos, va a pasar siempre. Tocaste un temita y tía, interesante. Cuéntame ese temita. A ver, hablamos acerca de la diferencia entre las generaciones. Las generaciones quizás anteriores, como lo criaron a ustedes de cierta forma, ustedes nunca vieron la psicología. No, nunca vimos como una opción. eso. Entonces, nunca vimos eso. A ustedes también enseñaron, ustedes tienen un problema, manéjenlo. Manéjelo, así mismo. Tú puedes manejarlo sola, tú no necesitas ayuda. Busca tus herramientas. Exacto, aprende, busca, pero nunca la opción de busca ayuda afuera de. Y un dicho muy famoso de antes era, los trapos sucios se quedan en casa. O sea, así mismo. Ahora uno, no te voy a decir que hablando de todo y demás, pero uno es un poco más abierto de los problemas que yo tengo. Ya sea en caso, ya sean problemas míos. Antes no. Yo no puedo enseñar esa parte de los otros. No. Entonces, también esa enseñanza ha ido cambiando. Y aunque uno la tiene, como que, mira, espérate, no es que tú andas diciendo la cosa en la casa, pero hay un poco más apertura de hablar de que no siempre se está bien, no todo es perfecto. Entonces, eso que nos han enseñado nosotros, entonces nos damos cuenta de que, ok, no está mal estar mal. Y entonces ahí empezamos con la apertura de ir al psicólogo. Y entonces nosotros vamos trabajando todos esos temas, traumas que nosotros podemos tener para evitar pasárselo a nuestro hijo, que es lo que busca un poco el trabajo de
Tú tocaste un tema que hace roncha. Estamos o tal tocando. vez que pica y se extiende un buen béisbol. Mami decía, uno se arropa hasta donde llega su sábana. Y le agregaba, y si usted no tiene sábana, se acuesta y se queda callado. Imagínate tú. Ya vemos. No había alternativa Claro. para quejarse. Además del psicólogo antes, quizás donde más se pedía ayuda era con una ayuda espiritual. Eso sí existía mucho. Los sacerdotes, pastores, hacían una gran labor. Y yo soy católica y sé que se agarraba de esa fe. Claro. Pero una cosa no quita lo otro. Claro que no. Esa fe puede ir muy bien y debe ir muy bien de la mano Sí. con la ayuda mental de un profesional. Al menos que el consejero espiritual también sea un psicólogo, un psiquiatra, como decimos, bueno, no, yo te recomiendo que vaya a un psicólogo, un psiquiatra católico. Pero antes no. O sea, yo siempre recuerdo esa frase de mami, y es como tú dices. Claro. Era queriéndome decir, el problema de aquí, usted se queda callado. Había que aguantar callada. Claro. Pase lo que pase. Y ese hecho yo creo que también le ha dado apertura a otra situación, y esa es la denuncia. A las denuncias de los abusos, a las denuncias de los acosos, porque nos estamos desviando un poquito del tema, pero no lo quiero dejar de poner. Claro. O sea, a la persona, el niño o la niña, el joven, la mujer que era abusada, o el hombre, le daba vergüenza, se sentía sucio, porque pensaba que era él que había hecho lo mal hecho. Mucho sentimiento de culpa. Porque uno no podía decirlo. Porque también ahí viene otra parte que yo creo que influye mucho en la salud mental de mi generación con la de ustedes. O sea, si un vecino decía que uno hizo tal cosa, o que uno le habló mal, o que uno, no sé, cualquier acto indebido uno hizo de muchacho, o sea, no se cuestionaba. A uno no le preguntaba. Claro. Al adulto no se cuestionaba. Los padres, eso era como si lo dijo palabra de Dios. Entonces, esos son baches de nuestra generación que realmente nos endurecieron mucho. Definitivamente. Ustedes ya no. Ahora yo también pienso que se han leído un poquito la mano. Que ahora el pobre profesor o el pobre vecino no tiene ni voz ni voto, y no que tenga que tenerlo, pero por favor, si antes no escuchábamos al niño, ahora escuchemos al vecino, ahora escuchemos al que pasó. Que ahora vamos en extremos, claro. Nos vamos a los extremos, y eso es muy importante en cuanto a la salud mental también. Definitivamente. Ay, yo siempre digo, y bueno, si algún paciente me está escuchando, me he escuchado decirlo muchas veces, todo en extremo es malo. Claro, todo en extremo es malo, porque ahora me han pasado de un lado al otro, de blanco a negro, y así no es. La escala de grises, ¿dónde están? Sí, que son muchos grises que se están escapando. Una de las facetas que ha pasado con la pandemia, y tú la tocaste un poquito, es que yo no sé si es que éramos violentos y no lo sabíamos, o si se desarrolló la violencia. ¿Qué pasó, Gaby, después de la pandemia? Porque estamos viendo un mundo tan violento, tanta ira, tanta violencia en cada actuar. ¿Qué nos pasó? Realmente yo creo que eso depende mucho, como siempre con toda la psicología, es muy subjetivo. ¿Cómo lo pongo? Un animal encerrado, o sea, va a sonar un poco extraño, pero un animal encerrado, al momento de salir, quizá tiene ciertas conductas que son un poco impulsivas, porque como que quiero con todo, y también al estar encerrado, si hubo mucha violencia así, por ejemplo, en casa, etcétera, al estar encerrado, uno está más irritable, uno no tiene esos momentos de descanso, esos momentos de desconexión que uno puede como soltar. Si yo tengo problema en casa, ya de por sí, por ejemplo, una familia que suele tener una buena dinámica. ¿Por qué? Porque cada quien siempre está por su lado, siempre está fuera de casa, siempre sale. De repente nos vimos no sé cuántos meses trancados juntos, que no queremos arrancar la cabeza. Entonces ahí la violencia, y personas que quizás no saben manejar las emociones, se irritan, se enojan, un día empieza con un grito, otro día entonces, un día levanto la mano y digo no te puedo dar, pero otro día ya estoy harto, tengo problemas en el trabajo, muchas cosas están saliendo mal, tú vienes a hablarme mal. A mí me pasa algo, y yo vuelvo y lo digo, esa no es mi área de trabajo, pero yo como que he pensado siempre que la pandemia vino a sacarnos muchas cosas que nosotros teníamos aquí dentro, encerradas, que quizás no teníamos el tiempo, o quizás por lo que tú dices, éramos capaces de soportarla por
menos tiempo, por ejemplo, en las relaciones de pareja. Bueno, cada quien iba a trabajar, regresaban en la noche, muchas no almuerzan juntas, solamente se ven un ratito en la noche, y como que era más fácil soportarse, mira el término que estoy utilizando, porque ni siquiera, y al verse juntos, tuvieron que enfrentarla a las 24 horas del día. Claro. Otra cosa eran carencias que yo personalmente tenía, y que mi día a día, que me levanto a las 6 de la mañana, tengo que preparar el desayuno, que le voy a llevar al muchacho al colegio, que tengo que recogerlo, que me voy al trabajo, que vuelvo, que regreso, no me permitía dedicarme ese tiempo. Yo no me había dado cuenta de que yo tenía esas ausencias o esas carencias. Claro. Entonces yo digo que ese descansar, esas vacaciones, que hasta cierto punto de algunas cosas nos hizo coger la pandemia, quieras o no, fue tiempo de vacaciones en esas cosas, nos hizo vernos a nosotros mismos, y es lo que ha salido al aire. Y yo digo a veces, bueno, lamentablemente salió lo que teníamos, porque nadie no puede dar lo que no tiene, y eso era lo que nosotros teníamos en ese momento, Gaby. Claro. No sé lo que tú piensas como profesional. Ahí lo tocaste bastante bien, en el sentido de que esas carencias quizás que tenemos cada uno de forma individual, al momento de no saber manejarnos y vernos con ese espejo levantado y alzado hacia nosotros, y que no nos gustaba lo que veíamos, si yo no lo sé manejar, yo puedo empezar a culpar al otro y a empezar a crear roces con el otro. Y también esto pasa, imagínate tú, estamos acostumbrados cada quien a tener su dinámica, como quien dice, cada quien va en su línea recta hacia su forma y sus lugares, y de repente estamos en la casa, en pandemia, donde todos tenemos que estar en la casa. Entonces estamos de repente una línea chocando con otra línea, y hay un cruce ya. Oye, estoy en una reunión, cállate. Ok, pero entonces cállate, pero sigue pasando. Entonces me voy enojando, y vamos ahí como un poquito cargando con todo. Entonces realmente la pandemia, como bien dijiste, es algo que trajo ciertas cosas que eran problemas, y quizá la explotó a crisis, que es lo que muchas veces pasa. Problemas que no se trabajan se vuelven crisis. Entonces, y ahí es que no debemos llegar a la crisis. Vamos a prevenir llegar a la crisis, porque el tratamiento, las herramientas, todo va a ser mucho más sencillo si lo tomamos en ese momento. No es que las crisis no se puedan resolver. Claro. Se pueden resolver, un poco más. pero es un poquito más complicado. Gaby, se nos fue el tiempo. Yo te tengo que volver a invitar de nuevo. ¿Y cómo tú vas a despedir hablando de salud mental? Vamos a ver qué consejos tú nos vas a dar. A ver, yo creo que lo hemos tocado muchas veces, pero más que nada es que el ir a terapia es una opción. Hay veces que nosotros nos vemos todos como sin saber qué hacer y no entendiendo por qué me siento así, esto, y no me viene a la mente de que yo puedo ir a una persona profesional que me va a ayudar y que me puede dar quizás herramientas que no estoy pensando que me hacen falta, pero que sí me pueden ayudar. Igualmente, de forma preventiva es mejor antes de tú llegar a una crisis, por así decirlo, o a quizás llevar a cabo una conducta que no te haga sentir bien, que no te lleva al bienestar. Y nada, siempre muy pendiente a las emociones, chicos. Las emociones son buenas. No, yo sé que hay muchas que son desagradables, pero son importantes sentirlas y nombrarlas y aceptarlas. Y lo importante es luego responder a lo que esa emoción me quiere decir. Yo voy a dar mi consejo final diciendo algo que siempre lo he pensado y trato de decírselo a las personas con las que hablo. Que yo tenga afectada mi salud mental o mi salud física no me hace mejor o peor ser humano. Eso no me define como ser humano. Claro que no. Sin embargo, que yo pueda disfrutar de una buena salud física y mental me permite vivir mejor, me permite tener un tiempo de calidad mejor conmigo misma y con los que me rodean. Y muchas veces le voy a repetir, yo no puedo dar lo que yo no tengo. Si yo no tengo paz, yo no puedo dar paz. Si yo estoy llena de tristeza, yo no voy a dar alegría, porque yo no lo tengo, no es porque yo no te lo quiero dar. Y vuelvo y hago el cuento del closet. Si yo no tengo un pantalón rojo, yo no voy a abrir el closet y voy a encontrar el pantalón rojo y me lo voy a poner. Entonces, así mismo es con lo que yo tengo. Entonces, exhorto a los padres que si notamos esas alertas en nuestros hijos, no pensemos que por eso nuestro hijo es mejor o peor que el otro, porque él está necesitando ayuda mental o psicológica. No lo pensemos, no lo cataloguemos, no permitamos que otro lo catalogue. Y si el otro lo catalogó, problema del otro, no es problema mío. Pero ayudo a mi hijo, porque si yo veo que mi hijo se cae y se rompe la pierna o tiene un golpe, yo lo voy a llevar al ortopeda por si hay que enyesarlo.
Entonces, ahí quiero terminar. No tengamos miedo de buscar ayuda psicológica en manos expertas. Ya con eso concluyo, pero no sin antes decirle bye y bendiciones. Hasta el próximo capítulo. Muchas gracias por tenerme, tía. Siempre.